Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, más conocido como León XIII, nació en Carpineto Romano, Italia, hace 200 años, el 2 de marzo de 1810. Estudió filosofía, teología y derecho civil y canónico en Roma y se ordenó sacerdote en 1837. Cuando tenía 33 años, el Papa le nombró nuncio apostólico en Bélgica. Allí estuvo solo 3 años, porque al rey Leopoldo I no le gustó que apoyase la postura de los obispos contraria a la colaboración con el Partido Liberal. Regresó a Italia como obispo de Perugia, donde estuvo 32 años. Tras el fallecimiento de Pío IX, fue elegido papa en 1878 con el nombre de León XIII. Como papa abrió a los expertos y estudiosos los archivos vaticanos que hasta el momento habían permanecido cerrados. También medió entre Alemania y España en el conflicto de las Islas Carolinas y escribió la encíclica Rerum Novarum, la primera encíclica social de la Iglesia Católica. Suyas son también las primeras imágenes de cine de un papa. Paseando por los jardines vaticanos, León XIII quiso acallar los rumores sobre su mal estado de salud que corrían por las cortes europeas. En 1903, y después de 25 años como papa, León XIII falleció en Roma. Su pontificado siempre será recordado por haber cambiado el rumbo de la Iglesia. Accetti la tua elezione canonicamente avvenuta a Sommo Pontefice. Accetto in croce. Come vuoi essere chiamato? Poiché devo soffrire, prenderò il nome di quelli che hanno sofferto. Mi chiamerò Pio. Ci ha protetti anche in questa difficile elezione. E la nave di Pietro ora è governata da un santo. L'apocrifa profezia di Malachia per il nuovo pontefice è Ignis Ardens. Apocrifa ma esatta. L'anima di Giuseppe Sarto è davvero un fuoco ardente. Sempre più ardente di carità e di fede. Grandi furono le sue opere, ma infinitamente più grande fu il suo amore per gli umili e per i fanciulli. Oggi mi ritrovo fra voi, dilettissimi figli del popolo, con la stessa fiduciosa speranza con cui Gesù si ritrovava
tra i più umili figli della sua gente. Da essi Gesù trasse i suoi apostoli. Da voi attendo la restaurazione di Cristo nel mondo. L'attendo da voi perché i veri, i grandi miracoli della vita si preparano e si attuano nel cuore del popolo. Perché siamo in tentazione della forza elettrica. Fisica, si sente che siamo in mezzo a grandi forze. Qui comincia una qualche soddisfazione di quel desiderio che poc'anzi le esprimevamo. Le chiedevamo di darci qualche senso, qualche esperienza o esperimento del come ella, e da quali agguati della scienza ella sorprenda il cammino di queste onde che nessuno vede, nessuno ode, resta intera la nostra curiosità, il nostro desiderio di sapere come mai la mente umana veda, per così dire, veda d'una visione così distinta, misurazioni così esatte, quello che l'occhio non vede e che la mano non raggiunge. Non possiamo a meno che rinnovarle tutta con le nostre congratulazioni per quello che la divina volontà, la divina potenza ha concesso a lei di raggiungere e di fare affinché i segreti appunto della divina onnipotenza e della divina sapienza che tutto così mirabilmente governa diventino dei veri benefici per l'umanità, benefici già grandi per quello che l'umanità pericolante ne ha sperimentato, benefici sempre più grandi certamente nelle successive e sempre più larghe applicazioni che la mente sua e il suo cuore sapranno trovare. Eugenio María Giovanni Pacelli nació en Roma el 2 de marzo de 1876. Su familia estuvo dedicada al servicio papal. Realizó sus primeros estudios en Roma, destacando por su dedicación, extraordinaria memoria y vida disciplinada. Fue ordenado sacerdote en 1899 y 2 años después comenzó a trabajar en la Secretaría de Estado Vaticano. Fue nuncio en Baviera, Alemania, donde se esforzó por ayudar a las víctimas de la Primera Guerra Mundial. A pesar de las amenazas contra su vida, permaneció valientemente al lado de su pueblo. Fue nombrado primer nuncio ante la nueva República Alemana y en 1925 fue nombrado cardenal y trasladado a Roma, donde trabajó como secretario de Estado Vaticano. Tras la muerte del Papa Pío XI, fue elegido pontífice en menos de 24 horas. Tomó el nombre de Pío XII. Promulgó el dogma de la Asunción de María a los cielos, procuró por todos los medios posibles evitar la nueva guerra en Europa y tras la explosión del conflicto llamó incesantemente a la paz. Durante la ocupación alemana logró salvar a Roma de la destrucción y gracias a sus esfuerzos muchos, inclusive judíos, pudieron hallar refugio en el Estado Vaticano. Su personalidad irradiaba nobleza, servicio, bondad y santidad. Su testimonio de caridad causó numerosas conversiones. Una de las más famosas fue la del gran rabino de Roma, quien al bautizarse tomó su nombre, Eugenio Soli. Falleció el 9 de octubre de 1958, dejó 43 encíclicas a la Iglesia. En la plaza de San Pedro de Roma y ante la Basílica del Vaticano se concentra enarbolando la bandera de España la primera peregrinación de nuestra patria compuesta por 100 jóvenes de Acción Católica,
que asistirá a la ceremonia de la apertura de la Puerta Santa y al comienzo del Año Santo. Entonan el himno de la organización y también las letanías que cantaban antiguamente los fieles de Roma desde los tiempos de San Gregorio el Magno en la visita a las estaciones. También acude a esta ceremonia el ministro de Asuntos Exteriores, don Alberto Martín Artajo, que ostenta la representación del jefe del Estado y del Gobierno y al que acompaña el séquito que con él llegó a la ciudad eterna. Un magno cortejo compuesto principalmente por los abades mitrados, obispos, arzobispos y patriarcas, cardenales y otras jerarquías de la Iglesia precede a la aparición del Padre Santo, que es llevado en la silla gestatoria por oficiales y miembros de la Guardia Noble hacia el trono pontificio, que se encuentra junto a la Puerta Santa en el atrio de la Basílica. El Papa imparte su bendición a cuantos se congregan a su paso. Los fieles enfervorizados no pueden reprimir la emoción que les embarga ante la presencia del Vicario de Cristo en la tierra. Frente al trono se halla la tribuna reservada a los representantes de los jefes de Estado, gobiernos, cuerpo diplomático y parientes de su santidad, representaciones de las órdenes de Jerusalén, de Malta y del Santo Sepulcro. La silla gestatoria es depositada en el suelo para que el Papa descienda de ella y ascienda al trono. Mientras tanto, los coros entonan el Veni Creator para impetrar la asistencia del Espíritu Santo. El primer jubileo fue concedido por Bonifacio VIII en el año 1300. Al fin de cada siglo se concedía una gran indulgencia a cuantos iban a rezar ante el sepulcro del apóstol San Pedro. Clemente VI redujo el intervalo a 50 años y Paulo II fijó el periodo de 25 para la proclamación del año jubilar. Su Santidad inicia seguidamente la solemnísima ceremonia de la apertura del Año Santo y al pie del trono lee la oración ritual que precede a este acto. Después de terminada la oración y llevando en la mano izquierda un cirio encendido, descarga los 3 golpes con el martillo que le entrega el penitenciario mayor sobre la puerta provisional, mientras pronuncia los versículos a los que contestan los coros. Su Santidad vuelve al trono pontificio y el prefecto de ceremonias hace sonar unas campanillas para que los obreros llamados Sanpietrini derriben el muro que cierra la Puerta Santa. Este es el instante en que las campanas de Roma y de todo el orbe católico comienzan a sonar. Los penitenciarios de la Basílica han lavado con agua bendita las jambas y las han secado con paños de lino. Su Santidad, con el cirio encendido en la mano izquierda, dice: «He aquí la puerta del Señor», y atraviesa la Puerta Santa. A continuación, y con las jerarquías eclesiásticas, pasan por la Puerta Santa los invitados, entre los que se encuentra nuestro ministro de Asuntos Exteriores, la reina madre de Bélgica, el jefe del gobierno italiano, señor de Gasperi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, el embajador extraordinario del presidente de los Estados Unidos y otras altas personalidades. Le sigue el cortejo que llegará hasta los pies del trono, alzado ante el altar de la Concepción, donde recibirá de rodillas la bendición divina que impartirá Urbi et Orbi, el padre de la cristiandad. Hasta dentro de 25 años no se podrá vivir otra jornada de júbilo católico igual que esta.
La basílica está ocupada por más de 50.000 personas. Su santidad desde la silla gestatoria recibe fervorosos vítores de la muchedumbre a los que corresponde sonriente. Benedicto XVI ha declarado venerable al Papa Pío XII. Ahora los promotores de su causa deberán demostrar un milagro para que el Papa lo beatifique. El Papa retrasó hace 2 años la decisión de hacerlo venerable. Por respeto a quienes se oponen a esta beatificación, Benedicto XVI ha consultado a varios historiadores antes de firmar el decreto. Representantes de comunidades judías han pedido a Benedicto XVI que abra los archivos vaticanos sobre Pío XII antes de beatificarlo, para contextualizar su papel en la Segunda Guerra Mundial. Mientras que algunos reprochan a Pío XII que no condenase explícitamente a Hitler, otros sostienen que prefirió evitar declaraciones públicas inútiles para salvar en secreto al mayor número de judíos. Antes de ser papa, Eugenio Pacelli fue nuncio apostólico en Baviera. En 1929, con 53 años, el Papa Pío XI lo nombró cardenal y volvió a Roma como secretario de Estado del Vaticano. 10 años después, en 1939, comenzó su pontificado. En él proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen. Murió a los 82 años después de uno de los más largos y difíciles pontificados de la historia. Angelo Giuseppe Roncalli nació el 25 de noviembre de 1881 en Soto il Monte, provincia de Bérgamo, Italia. Desde pequeño manifestó una inquietud por la vida sacerdotal y a los 22 años de edad se ordenó presbítero. Fue capellán militar durante la Primera Guerra Mundial. En 1925 fue nombrado obispo titular de Areópoli y adoptó como lema episcopal la frase obediencia y paz. Trabajó pastoralmente en Bulgaria, Turquía y como nuncio en Francia. En 1953, el Papa Pío XII lo creó cardenal y nombró patriarca de Venecia. El 28 de octubre de 1958, a pocas semanas de cumplir 77 años, el cardenal Roncalli fue elegido pontífice. Tomó el nombre de Juan XXIII, pero el mundo lo conoció como el Papa Bueno. Se presentó ante el mundo como auténtica imagen del buen pastor, manso y atento, recibió en el Vaticano a hombres de todas las naciones y creencias y cultivó un exquisito sentimiento de paternidad hacia todos. El hito más importante de su pontificado fue la convocatoria del Concilio Vaticano II. Murió el 3 de julio de 1963. El Papa Juan Pablo II lo beatificó en el año 2000 y su fiesta se celebra el 11 de octubre, día en que inauguró solemnemente el Concilio Vaticano II en 1962. Su Santidad Juan XXIII sube al coche que le ha de conducir a la pequeña estación del Vaticano, donde con 20 cardenales rendirá homenaje a San Pío X, cuyo cadáver será trasladado a Venecia para cumplir la promesa que hizo hace 56 años de volver a esta ciudad vivo o muerto. En el vagón capilla se halla la urna con tapa de cristal que contiene los restos del santo. Va vestido con el atuendo papal y una máscara de plata sobre su rostro. Antes de arrancar el tren, el Padre Santo Juan XXIII ora ante la urna y las restantes dignidades de la curia romana ofrendan también su testimonio. El coche será enganchado en una locomotora eléctrica y el cuerpo de San Pío X permanecerá durante un mes en la Catedral Veneciana para ser venerado por los fieles antes de regresar a Roma. Su santidad permanece en la estación hasta que el convoy inicia su marcha.
Una comisión de gondoleros venecianos, ataviados con sus trajes tradicionales, acude al Vaticano para ser recibida por el romano pontífice. Uno tras otro se van arrodillando ante su santidad, quien tiene para cada uno de ellos, junto con un recuerdo de esta audiencia memorable, una frase y un gesto de paternal afecto. Después hacen la entrega de una pequeña góndola, llamada bricola, en cristal de Murano, y con una linterna en la parte superior adornada con la imagen de la Virgen, obsequio que es ofrecido por la ciudad de los Canales a Juan XXIII. Tanto este como los demás presentes, enviados por la bella ciudad del Adriático, son recibidos con grandes elogios por el sumo pontífice. Su Santidad Juan XXIII imparte finalmente la bendición a los gondoleros que acudieron a rendirle testimonio de veneración y respeto en el nombre y recuerdo de los días de su patriarcado en Venecia. Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini nació el 26 de septiembre de 1897 en Concesio, Lombardía, en el seno de una familia acomodada. Desde niño tuvo un delicado estado de salud, pero esto no le impidió abrazar su vocación religiosa. Fue ordenado sacerdote a los 23 años y se mudó a Roma para seguir estudios canónicos. Aquí ingresó a la Academia Diplomática del Vaticano. Luego de un breve periodo como nuncio en Varsovia, trabajó en la Secretaría de Estado Vaticano, donde permaneció por 3 décadas. Durante la Segunda Guerra Mundial fue responsable de organizar la amplia labor de socorro y la atención de los refugiados políticos. En 1954 fue nombrado arzobispo de Milán, donde se hizo conocido como el pastor de los trabajadores. En 1958 fue creado cardenal por el Papa Juan XXIII y tuvo un destacado papel en la organización del Concilio Vaticano II. El 21 de junio de 1963 fue elegido pontífice, tomó el nombre de Pablo VI y como tal continuó con los trabajos del concilio hasta su clausura. Sus colaboradores lo describen como un hombre brillante, profundamente espiritual, humilde, gentil y reservado, de cortesía infinita. Fue uno de los papas que más viajó en la historia y el primero en visitar los 5 continentes. Reformó la curia romana y dejó importantes documentos a la Iglesia, como la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi y las encíclicas Populorum Progressio y la Humane Vitae, que sienta las bases de la defensa de la vida desde la concepción hasta su término natural. El Papa Pablo VI falleció el 6 de agosto de 1978. Jóvenes ataviadas con trajes de las 14 provincias donde Santa Teresa fundó monasterios, el príncipe don Juan Carlos y la princesa doña Sofía al frente de la misión oficial española, altas jerarquías de nuestra Iglesia, numerosas representaciones carmelitanas, teresianas y de otras asociaciones religiosas y culturales, asistieron en la Basílica Vaticana al acto solemne de la proclamación de la Santa de Ávila por su Santidad Pablo VI como primera doctora universal de la Iglesia. El ministro de Asuntos Exteriores, señor López Bravo, el embajador en la Santa Sede y la representación ante el Quirinal completaban la misión de nuestro país. La misa, cantada por el Papa y concelebrada con el obispo de Ávila, el general de los carmelitas y varios cardenales, ha sido una de las más emocionantes ceremonias que se recuerdan en la Basílica de San Pedro. Durante la liturgia en que fue proclamada doctora la excelsa reformadora carmelitana, su santidad pronunció una homilía encabezada con estas palabras: nos hemos conferido, o mejor, nos hemos reconocido el título de doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús,
El solo hecho de pronunciar el nombre de esta santa, singularísima y grandísima, levanta en nuestro ánimo un cúmulo de pensamientos. Finalmente su santidad impartió la bendición desde la silla gestatoria a las 50.000 personas llegadas de los 5 continentes para esta proclamación que inaugura una nueva época en la vida de la mujer en la Iglesia. Los fieles que llenaban la Basílica Vaticana subrayaron con sus aplausos el gozo de esta feliz jornada para el mundo católico. Al breve pontificado del Papa Juan XXIII sucedió el de Pablo VI, que se encontró con un programa ya iniciado. En efecto, Juan XXIII dejaba tras de sí obras tan importantes como las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris, que daban un paso más en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, y el Concilio Ecuménico Vaticano II, destinado a poner al día las estructuras de la Iglesia y sus relaciones con el mundo. Pablo VI, por su parte, reanudó las tareas conciliares e inició una serie de contactos con otras iglesias disidentes. Las imágenes nos recuerdan su entrevista con el patriarca Atenágoras de la Iglesia griega ortodoxa. Esos mismos deseos de apertura hacia todos se manifestaron en algunas de sus visitas y audiencias. Aquí vemos a Pablo VI con los gitanos, pueblo, como se sabe, arbitrariamente marginado. Idénticos propósitos le llevaron a efectuar una visita a las cárceles romanas. En una línea más amplia de ecumenismo, cabe inscribir algunos de sus viajes. Esta secuencia revive su llegada a Nueva York y su discurso en las Naciones Unidas, donde con palabras conmovedoras hizo un firme llamamiento a la paz universal. Entrañable para los cristianos fue su visita a Tierra Santa, donde recorrió los lugares en que vivió Jesucristo. El pontificado de Pablo VI no estuvo exento de tensiones internas. Los progresistas consideraban que iba despacio en la reforma de las estructuras de la Iglesia y los conservadores que caminaba demasiado deprisa. Pablo VI, sin embargo, se mantuvo siempre firme en la doctrina de que es depositaria la Iglesia. En esa línea cabe inscribir su encíclica Humane Vitae o su proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora universal de la Iglesia. En esa misma línea, también hay que contemplar su amor y devoción a la Virgen, de que es un buen ejemplo la peregrinación a Fátima. Las fotografías que cierran este reportaje corresponden a la audiencia que concedió a los reyes de España en febrero de 1977. En ellas vemos a Pablo VI ya muy envejecido,
tanto por ley natural de vida como por los muchos problemas a que tuvo que hacer frente durante su pontificado. Realmente, los momentos de transición en la historia son arduos y difíciles. Albino Luciani nació el 17 de octubre de 1912 en Forno di Canale, Belluno, Italia. Fue el mayor de 4 hermanos, era un niño inquieto, recio y vivaz. Padeció la pobreza durante la Primera Guerra Mundial. A los 10 años de edad falleció su madre, y su padre contrajo nuevas nupcias con una mujer de gran devoción. Pronto descubrió su vocación sacerdotal. En 1933 ingresó en el Seminario Menor de Feltre, y luego estudió en el Seminario Mayor de Belluno, donde fue ordenado sacerdote en 1935. En diciembre de 1958 fue consagrado obispo de Vittorio Veneto por el Papa Juan XXIII en la Basílica de San Pedro. 11 años después fue nombrado patriarca de Venecia, y en 1973 fue creado cardenal por el Papa Pablo VI. El 26 de agosto de 1978, el cardenal Albino Luciani fue elegido pontífice y se convirtió en el primer papa con 2 nombres en la historia de la Iglesia. Al llamarse Juan Pablo I, quiso honrar a sus 2 predecesores, Juan XXIII y Pablo VI. Su lema pontificio fue Humilitas, humildad. Falleció el 28 de septiembre de 1978, 33 días después de su elección. Fue sucedido por Juan Pablo II. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Mercoledì 27 settembre 1978, 32esimo giorno di pontificato. Manca un giorno alla fine di questa storia. E cerco di spiegarvela parola per parola come se fossi un semplice catechista di parrocchia. Il richiamo che il Papa esercita è tale che deve tenere 2 udienze separate. Qualcuno, dalla folla, gli augura lunga vita. Come? Il suo è un sincero, accorato appello per umili, gli oppressi, i poveri, gli affamati. Per esempio, la fame. Oggi non si tratta più solo di questo o di quell'individuo. Sono popoli che hanno fame. Noi ricordiamo tutti le grandi parole del grande Papa Paolo VI. I popoli della fame interpellano in maniera drammatica i popoli dell'opulenza. La Chiesa trasale a questo grido d'angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello. E poi qui la giustizia si unisce alla carità, perché il Papa dice anche nella Popolorum Progressio sempre: la proprietà privata per nessuno è un diritto inalienabile ed assoluto. Nessuno ha la prerogativa di poter usare esclusivamente dei beni in suo vantaggio oltre il bisogno, quando ci sono quelli che muoiono
per non aver niente. Sono parole gravi, insieme ad altre. Alla luce di queste parole, non solo le nazioni, ma anche noi privati, specialmente noi di Chiesa, dobbiamo chiederci: abbiamo veramente compiuto il precetto di Gesù che ha detto ama il prossimo tuo come te stesso? Umiltà, fede, speranza e carità. Ecco, l'annuncio è completato. Alle 18:30 arriva nell'appartamento il segretario di Stato, Jean Villot. Si intrattiene con il Papa più di un'ora. All'ordine del giorno sembra nomine, spostamenti, sostituzioni. Sembra ci sia un franco scambio di opinioni. Quella sera, l'ultima sera in cui fu in vita, ha accusato delle fitte al petto verso metà della cena. Alla nostra richiesta di convocare un medico ha risposto dicendo: ma mi sta passando, mi sta passando. E siccome la nostra educazione nel rispettare i superiori, tanto più un Papa, ci impediva di disobbedire, abbiamo ritenuto opportuno non chiamare il medico. Fu una omissione di cui non potemmo valutare la gravità. Mani pietose lo rivestono con gli abiti pontificali di color rosso, la mitra bianca sul capo. Lo compongono su quello che chiamano il letto dell'addio. In alto un crocifisso di legno scuro. A pochi passi, quell'altare maggiore, dove non ha fatto in tempo a celebrare una sola messa, neanche il tempo del testamento. Ma non lascia beni materiali, non ne ha mai posseduti. Un cardinale mormora all'epitaffio che fu di Leone XI, papa per 17 giorni. Magis ostentus quam datus, più mostrato che dato. A migliaia arrivano sotto un cielo incerto, improvvisamente autunnale. I preparativi quasi svogliati della cerimonia funebre. Qualcuno consulta gli annali. I papi, che da San Pietro a Giovanni Paolo I non superano un anno di pontificato, sono 28. Quelli che non superano il mese sono 12. La fugace apparizione di Giovanni Paolo I non è un'eccezione nella bimillenaria storia della Chiesa. Ma non è ancora finita. L'Italia di questi anni è sepolta da una coltre pesante di minacce, sospetti, complotti, trame, che si insinua ovunque, in maniera indiscriminata, come una patologia inarrestabile. E qualcosa, nella versione ufficiale di quella notte, non convince. Dettagli, imprecisioni, errori, che oggi tutto al più imputeremmo a ingenuità, approssimazione di chi gestì l'emergenza di quella notte, ma che in quel clima cupo e sospettoso si dilatano, assumono forma di fantasmi calunnosi che nulla hanno di reale, ma moltiplicano dubbi, generano sospetti che solo un mese prima erano impensabili. Primo, a scoprire il Papa morto non fu, come si disse, il secondo segretario McGee, ma la fedele Suor Vincenza. Si pensò non fosse conveniente dire che una suora, una donna, era entrata nella stanza del Papa. Secondo, il Papa non leggeva il nobile e celebrato testo medioevale Imitazione di Cristo, ma sue vecchie omelie. Si pensò più edificante mettergli in mano quell'antico libro di devozioni. Terzo, la causa della morte, con molta probabilità, non fu infarto al miocardio, che lascia visibili segni di sofferenza, ma embolia polmonare, che provoca una morte istantanea, quasi indolore. Embolia, come nel viaggio in Brasile del 1975. Imprecisioni, omissioni, probabili errori, ai quali segue la discussa decisione del Collegio dei Cardinali
di non autorizzare l'autopsia dell'illustre defunto. In quell'Italia schiacciata dalla cultura del sospetto, qualcuno parla prima sommessamente, poi con clamore, di complotto. Una cospirazione, si dice, tramata all'ombra dei sacri palazzi, dagli antichi nemici, certi che, questa volta, la partita l'avrebbero persa loro. Una cospirazione, si dice, sostenuta da una misteriosa loggia massonica annidata in Vaticano. Congetture, ipotesi, scenari, ma non una prova, una testimonianza, un riscontro. E nessuno storico, a tutt'oggi, ha preso sul serio questa sorta di tardo racconto gotico. La verità è che Giovanni Paolo, il primo, se n'è andato. Se n'è andato lasciando sgomento in tutti. Se n'è andato in punta di piedi, come era venuto, in una notte di inizio autunno. Se n'è andato da solo e nessuno ha potuto farci nulla. Se n'è andato come tanti, all'improvviso, senza una ragione. Se n'è andato come accade ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, dal principio e per sempre. Questo è il vero, unico mistero della morte di Giovanni Paolo il primo, la morte stessa. Quel nulla che arriva come un ladro di notte e per un attimo un'ombra fredda sembra oscurare il mondo e le cose. Un attimo, solo uno spaventoso attimo prima dell'incontro, dell'abbandono eterno tra le braccia del Padre. Aveva scritto: Ti chiedo una grazia, Signore. Vorrei che tu mi fossi vicino nell'ora in cui chiuderò gli occhi alla terra. Vorrei che tu tenessi la mia mano nella tua, come fa la mamma con il suo bambino nell'ora del pericolo. Grazie, Signore mio. A noi piace pensare che così fu, che così se ne andò Albino Luciani, Giovanni Paolo il primo, per 33 giorni sul soglio di Pietro, per sempre nel cuore del Padre.